Buenos días, amadas hermanas. Hoy estamos ya sábado 29 de julio y continuamos en nuestro estudio del Salmo capítulo 119. El título relacionado con este devocional es Oh, cuánto amo yo tu ley. Hemos estado memorizando un versículo especial para este estudio y vamos a repetirlo hoy también. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Y estamos enfatizando bastante en que este versículo sea una realidad en nuestra vida. No solo deben ser palabras, sino también deben ser hechos. Vamos a nuestra lectura bíblica y hoy nos toca leer el Salmo capítulo 119 desde el versículo 49 al 56. La palabra del Señor dice así. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlan mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos, y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos, en la casa en donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos porque todo este tiempo nos has estado hablando a través de tu palabra. Hoy te pedimos que nos hables nuevamente, que nos enseñes a amar verdaderamente tu palabra. Gracias por este regalo tan maravilloso. Permite que aprendamos a amarlo, a escudriñarlo, a obedecerlo, a guardarlo. Ten misericordia de mí en este día, te lo suplico. Ayúdame. Sin ti yo nada puedo hacer. Te lo suplico, ayúdame, Padre. Y permite que en tu gracia todo lo que hagamos siempre sea para gloria y para honra tuya. Son mis ruegos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Mis hermanas, este capítulo 119 es el salmo más largo, pero también es el capítulo de la Biblia que tiene más versículos, 176. Y continuemos esforzándonos, mis hermanas, en estos días de devocional. Que no sea cansado, al contrario, que sea un gozo el poder abrir la palabra de Dios y meditar en ella. Hemos hecho una introducción de este capítulo. Hemos hablado de 6 lecciones sobre la proclamación de amor a la palabra de Dios. Y también hemos considerado 3 grandes proclamaciones a Dios sobre el amor del creyente hacia la palabra de Dios. Ya hemos visto las razones de nuestro amor a la palabra de Dios, porque amamos las escrituras. Hemos visto que amamos la palabra de Dios por sus virtudes, 13 virtudes que hemos encontrado en este capítulo. Y también amamos la palabra de Dios por su contenido. También hemos encontrado 13, 13, se podría decir, términos o contenidos de la palabra de Dios por la cual nosotros amamos su palabra. Hoy vamos a empezar con la segunda proclamación, las actitudes de su amor por la palabra de Dios. ¿Por qué decimos que amamos la palabra de Dios? Por lo que contiene y también por las virtudes que tiene. Pero hoy vamos a demostrar por qué nosotros decimos amar la palabra de Dios. Y vamos a considerar algunas evidencias del amor de este salmista a la palabra de Dios. Cuando él dice, oh, cuánto amo yo tu ley,
¿Cómo es que nosotros amamos las Escrituras? ¿Y cuáles son las actitudes hacia la palabra de Dios del que ama las Escrituras? Esta debe ser respaldada con hechos. Esta declaración de su amor a la palabra de Dios siempre debe reflejar nuestra vida. Si yo digo que amo a Dios, voy a amar su palabra. Y así como yo trato la palabra de Dios, así trato yo a mi Dios. Con mis hechos y con mis actitudes muestro yo que amo la palabra de Dios. Mi actitud hacia las escrituras se va a convertir en el efecto y también va a ser la causa de mi amor. Cuanto yo más medito en la palabra de Dios, más voy a llegar a amarla, y cuanto más la amo, más voy a meditar en ella. En el versículo 159, el salmista dice: Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. Este amor es un amor palpable, es un amor evidente y se ve a través de las actitudes. Este salmista dice: Mira, oh Jehová, mira mi vida, mira mi meditación, mira mi aprendizaje, mira mi guardar de tu palabra. Todo amor siempre va a ser demostrado. En Juan 14:15 la Biblia dice: Si me amáis, guardad mis mandamientos. Hoy vamos a ver una parte de estas actitudes, las cuales evidencian nuestro amor por la palabra de Dios. Vamos a empezar con guardar. Y en este capítulo hay 31 referencias respecto a guardar la palabra de Dios. Si nosotros decimos que amamos la palabra de Dios, entonces debemos guardarla. En el versículo 2, el salmista dice: Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Esta palabra guardar significa atalaya, preservar o retener. Y en un sentido quiere decir guardar fielmente. Dios espera, mis hermanas, que cada una de nosotras cuidemos su palabra, que atesoremos su palabra, que la guardemos en nuestros corazones, que la escribamos memorizando en las tablas de nuestro corazón. Si tú dices amar la palabra, pero no pasas tiempo memorizándola, en realidad no amas las escrituras. Memorizar la palabra de Dios es la más grande demanda y evidencia de nuestro amor por ella. En el versículo 2 dice: Bienaventurados los que guardan sus testimonios. Y esto va a implicar escudriñar las escrituras. Y cuando yo escudriño las escrituras, voy a llegar a comprenderlas, voy a memorizarlas, voy a llegar a amarlas y también voy a persistir en la práctica de las mismas. Con todo el corazón las buscan. Y esto va a reflejar un crecimiento, mis hermanas, un crecimiento en nuestro camino, y en ese camino un crecimiento andando en él, guardando los tesoros de la verdad y coronando también al Señor de ese camino. Cuando yo guardo la palabra de Dios, la Biblia dice que van a ser ordenados mis caminos. En el versículo 5, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. O en el versículo 8, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Si yo guardo la palabra de Dios, la presencia de Dios siempre va a estar conmigo. O en el versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Si tú guardas la palabra de Dios, así vas a limpiar tu camino. Y en el versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Yo guardo la palabra de Dios porque no quiero pecar contra mi Dios. En el versículo 67 dice: Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra, y ya no ando más descarriado.
Pero también otra evidencia de nuestro amor a la palabra de Dios es aprender. Y hay 3 referencias en este capítulo. En el versículo 7 dice, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Y hay que aprenderlos, sí, pero también hay que tener cuidado de ponerlos por obra. El salmista acudía a las escrituras como un vaso vacío y él quería ser llenado de las enseñanzas divinas. Él deseaba mejorar su comprensión de las escrituras y como resultado él va a alabar a Dios porque él está aprendiendo la voluntad de Dios, está aprendiendo a andar delante de Dios agradándole también. Y el Señor quiere enseñarnos, mis hermanas, y lo hace a través de su palabra. Mientras nosotros estudiamos, un canto va a nacer en nuestro corazón y este va a ser de un corazón recto que quiere alabar, porque la providencia de Dios, este libro maravilloso, está lleno de enseñanzas, pero es para aquellos cuyos corazones son rectos también. En el versículo 71 de este salmo dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Ya hemos hablado qué quiere decir estatutos. Y en el versículo 73 dice, tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Tenemos que aprender los mandamientos también. Toda esta bendita palabra, mis hermanas. Otra actitud más. Si yo digo que amo la palabra de Dios, voy a guardar su palabra, voy a aprender su palabra, pero también voy a meditar en su palabra. Y en este capítulo hay 8 referencias. En el versículo 15 el salmista dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Meditar quiere decir reflexionar. Y este salmista pensaba una y otra vez en las verdades de las escrituras. Todo el día, todos los días su mente estaba ocupada, pero por las escrituras, por la palabra de Dios. Él dice, en tus mandamientos meditaré. Y el que tiene un deleite interno en algo, no se va a apartar mucho tiempo de este deleite. Así como el avaro con frecuencia va a volver a mirar su tesoro, todo creyente piadoso por medio de la meditación frecuente, va a volver a la riqueza que ha descubierto en la palabra de Dios. Y para algunos la meditación es una tarea, es algo cansado, es algo aburrido. Pero para el hombre que tiene un camino purificado, esto siempre va a ser un gozo. No es como el cavar de un modo casual en una mina de oro, sino el cavar por mucho tiempo y con mucho ahínco, que al final vas a hallar y vas a sacar un tesoro. O no es tampoco el mero hecho de zambullirse en el mar, sino de permanecer dentro mucho tiempo, que hace posible sacar gran cantidad de perlas. Mis hermanas, este regalo ha sido dado a nosotras y tenemos la libertad de abrirla y de meditar en ella. Así que ojalá la estemos estudiando, que estemos estudiando la Biblia. En el versículo 48 dice, alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Dices amar la palabra de Dios, entonces medita en ella. En el versículo 99 dice así, más que todos mis enseñadores he entendido porque tus mandamientos son mi meditación. ¿Quieres ser sabio? Medita en la palabra de Dios. Otra actitud es deleitarse. Y hay 3 referencias en este capítulo. En el versículo 24 dice, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Y esta palabra deleitarse quiere decir delicia, es mi disfrute, es algo precioso.
El salmista disfrutaba dulcemente de las escrituras. Eran su deleite más grande. No era obligado a meditar, sino que cuando él guardaba las escrituras, él se sentía gozoso y disfrutaba de esto también. Él dice, tus testimonios también son mi deleite y mis consejeros. Estos no solo eran temas de meditación, sino también son fuentes de deleite y medios de orientación, medios de guía para nuestra vida. Sí, sus enemigos estaban conspirando entre sí, pero este hombre santo va a buscar el consejo en los testimonios de Dios y nosotros debemos hacer lo mismo. Las palabras de Dios nos van a servir para muchos propósitos. En nuestras tristezas son nuestro deleite, en nuestras dificultades van a ser nuestra guía. Cuando estamos o si deseamos encontrar consuelo, debemos someternos a su consejo, seguir este consejo, pero con deleite. En el versículo 77 dice, vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Y en el versículo 92, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Debemos encontrar alegría, gozo en leer la palabra de Dios. Ese debe ser nuestro deleite. Pero así como mostramos que amamos la palabra de Dios deleitándonos en ella, que es dulce a nuestro paladar, a nuestros oídos, a nuestra vida, también debemos andar en ella. Y hay 8 referencias de esta actitud hacia la palabra de Dios si yo digo que la amo. En el versículo 1 dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Esta palabra andar quiere decir conducir. Y el salmista ahora caminaba y vivía conforme a las escrituras. No va a haber ninguna área en su vida donde las escrituras no van a tener autoridad. Y no solo va a vivir meditando, sino sometiéndose a la palabra de Dios. Y nuestra vida santa debe ser un caminar, un progreso firme, un avance tranquilo, una continuidad persistente también. Los hombres piadosos, los hombres buenos siempre van a anhelar hacer las cosas cada vez mejor y por ello van a proseguir adelante. Ellos nunca van a estar ociosos, sino que van a anhelar caminar con rectitud hacia esa meta deseada y están manteniendo el paso siempre igual, avanzando seguros porque su fin es el cielo. Sí, el camino puede ser áspero, severa la regla, estricta la disciplina. Todo esto sabemos y aún más, pero hay 1000 bienaventuranzas esperadas o ya presentes en una vida piadosa, por las cuales bendecimos al Señor. Y en este versículo, las personas bienaventuradas van a disfrutar de 5 cosas dichosas. Primero, un camino bienaventurado, una pureza bienaventurada, una ley bienaventurada, los cuales son concedidos por un Señor bienaventurado y una senda bienaventurada. Cuando yo ando en los caminos de la palabra de Dios, en el versículo 3 dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. No hacemos iniquidad. En el versículo 59, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Mis pies están andando en sus caminos. En el versículo 30, escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Yo voy a escoger andar en ese camino que Dios ha trazado para mí. Y en el versículo 37, aparta mis ojos, que no vean la vanidad, avívame en tu camino. En este caminar, mis ojos van a ser apartados de la vanidad también.
Así también una actitud más, alabar. Y en este capítulo hay dos referencias de esta palabra, alabar. En el versículo 7 dice, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Alabar quiere decir adorar, alabanza, exaltar, glorificar. Ahora el salmista alaba de corazón a su Señor por su palabra. Su adoración va a ser impulsada por un amor a las escrituras. Te alabaré. Y de la oración a la alabanza nunca va a haber un viaje largo o difícil. Aquel que ora por santidad en su tiempo va a alabar también por felicidad. Y la vergüenza va a desaparecer. Ese silencio se va a romper. Y ahora voy a levantar mi voz y ya no voy a estar en silencio y voy a decir, te alabaré, porque ahora conozco tu palabra, ahora medito en ella, ahora vivo conforme a tu agrado, ahora vivo confiando en esas promesas, por eso te voy a alabar. Y solo Dios es digno de esa alabanza, mis hermanas. En el versículo 62 dice así, a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Una actitud más, anhelar. En el versículo hay una referencia de esta actitud y hay una referencia en este capítulo. En el versículo 40 dice, he aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. En nuestra vida anhelamos muchas cosas. ¿Anhelas tú conocer más la palabra de Dios? ¿Anhelas tú escoger siempre la palabra de Dios, que ya sea tu prioridad? Y anhelar significa desear. Y este salmista día a día deseaba profundamente la palabra de Dios. Y todo su ser dependía de saciarse de las escrituras. Para él era dulce a su paladar como la miel o más que las riquezas. Él no va a poder vivir sin ellas. Para él eran su prioridad. Y sí, hay prioridades en nuestra vida, pero una prioridad sobre las otras prioridades es la palabra de Dios. Es anhelar cada día levantarse, abrir los ojos y meditar en esta palabra. Que Dios nos hable el día de hoy, que Él nos guíe a través de su palabra, que Él nos ayude a tomar las decisiones que tenemos que tomar conforme a su palabra. Mi hermana, tú dices que amas la palabra de Dios, pero ahora hay que mostrarlo, hay que demostrarlo a través de nuestras actitudes y a través de nuestra vida. Hoy hemos visto 7 actitudes: guardar su palabra, aprender su palabra, meditar en su palabra, deleitarse en su palabra, andar en los caminos de su palabra, alabar su palabra y anhelar su palabra. Mañana continuaremos, si Dios así lo permite.